Buenos días, maestro. Mi equipo está conformado por Cristian Yael Canul Cook y su servidora Dana Paola Canul González. En este PDF escuchará un poco acerca de la historia de México. Esperemos que esta información sea de su agrado, al igual que esperemos y le pueda servir en algún momento de ahora en adelante. La historia de México, país ubicado en el norte del continente americano, en la porción más septentrional de Mesoamérica, se remonta a unos años 14.000, conforme al Consenso de Clovis, en que se estima ocurrieron los primeros asentamientos de pobladores sedentarios antes de la conquista por los españoles en el siglo XVI. Lo que ahora es México fue habitado por pueblos de culturas, interactuaron entre ellos en diversos grados en el tiempo y el territorio. De aquella época sobresalen la cultura olmeca, la tolteca, la teotihuacana, la maya, la náhuatl, la totonaca, la zapoteca, la mixteca y la tarasca, entre otras. A la llegada de los europeos, México era un mosaico de pueblos y culturas. Después de la conquista, durante 300 años de virreinato, se fue constituyendo en un país con cierto grado de homogeneidad y rasgos comunes. En los albores del siglo XIV, con la independencia que se alcanza del periodo español, se inicia el proceso de integración definitivo que da lugar al México contemporáneo. A lo largo del siglo XIV se suceden guerras y disputas internas, además de varios intentos de abalazamiento por parte de potencias extranjeras. En este entonces México perdió cerca de la mitad de su territorio, después de lo cual empezó con su consolidación como nación libre y soberana. Muy bien, ahora le hablaremos un poquito acerca de los primeros asentamientos o pueblos que existieron en México. Características de la cultura olmeca. Precursora de las demás culturas precolombianas, existieron entre el 1200 y 500 a.C. Localizada en la región costera del Golfo de México, tenía un calendario y una estructura jeroglífica, famosos por la construcción de grandes obras arquitectónicas con las cabezas colosales que se supone representaban a grandes guerreros de la época. La religión era fundamental y el jefe supremo era el sacerdote. Por supuesto, era una región politeísta. El culto al jaguar era muy fuerte. Desapareció, se cree, por culpa de un desastre ecológico. Características de la cultura teotihuacana. Tuvo lugar entre 200 y 650 después de Cristo y su desaparición es todo un misterio para los historiadores. A diferencia de las demás civilizaciones precolombinas, se concentró únicamente en una zona, lo que corresponde a los restos de la ciudad de Teotihuacán. Su religión era politeísta, rendían culto a diferentes dioses. Quetzalcóatl era el dios serpiente, Huehueteotl el dios fuego, Tlaloc el dios de la lluvia, Texcatlipoca el dios del cielo y de la tierra. Eran frecuentes los sacrificios, incluidos humanos. Era una sociedad que subsistía especialmente de la agricultura y del comercio. Se supone que la ciudad teotihuacana llegó a tener una población de 200.000 habitantes, una barbaridad en la América de aquel tiempo. Curiosidad, sus restos son hoy en día los más visitados de México. Características de la cultura maya. Es una de las civilizaciones más increíbles de todo el mundo y tiene una historia de casi 3.000 años. Fueron una sociedad súper avanzada a su tiempo y desarrollaron la escritura y el lenguaje. Además dejaron importantes legados en el ámbito arquitectónico, astronómico y matemático. Si bien en el pasado se pensaba que los mayas eran una sociedad teocrática, hoy en día se cree más lógico que los mayas estaban organizados alrededor de señores feudales. El comercio era algo tan fundamental para ellos, se ganaron el apodo de los
fenicios de América. Eso sí, la religión era un aspecto muy importante en la vida cotidiana. Los dioses mayas más importantes eran Uhnasku, el dios creador, Itzná, el dios del cielo y la noche y el día, Kukulcán, el dios del viento, y Chac, el dios de la lluvia. Los mayas nunca desaparecieron por completo. Hoy en día, especialmente en la zona de Yucatán, es una cultura fuerte y viva, ya que vamos a visitar la península de Yucatán y que está profundamente influenciada por la civilización. Hemos preparado este post con unas cuantas curiosidades de la cultura maya. Características de la sociedad mexica. Si bien se conocen más como aztecas, este término es posterior ya que aquellos se llamaban mexicas, vivían en el centro del Valle de México. La sociedad estaba dividida en castas, siendo los militares y los sacerdotes las castas más elevadas. Su conocimiento astrológico era muy avanzado, conocían las fases de la luna y diferenciaban las constelaciones, y además daban muchísima importancia al arte, para que luego la historia los haya tachado durante mucho tiempo de bárbaros. La religión era politeísta, y en este caso también los sacrificios eran comunes. Su civilización se extinguió en 1521 a causa de las enfermedades que llevaron los españoles.